Yo, por haber nacido aquí en Oaxaca y creces y te dan esta información de que solo existen 8 moles representativos, para mí realmente eso es un mito. Oaxaca tiene 8 regiones, eso sí, pero si una comunidad le pone un chile diferente al de otra comunidad, para mí ya es otro mole. Es un universo infinito de moles. El sabor es el resultado al final del día de un solo instante. Puede recordarte a la abuela que te hacía ese plato, puede recordarte algo muy especial, pero ese es el sabor. O sea, el recordar momentos muy especiales que te hacen sentir un plato. Para hacer un buen mole, aplica en todos los ámbitos. O sea, el cariño que le pones, la dedicación, el enfoque, las horas que tú le pongas, la búsqueda que tú dediques, los ingredientes con los que tú cocines. Ese es nuestro trabajo, que la gente pruebe la riqueza que existe en México. Hacer mole se lleva 3 días, 4 días. Hay que ir al mercado, hay que limpiar, hay que tostar, hay que ir al molino. Acá en Alfonsina se preparan varios moles, pero ayer en especial cocinamos el manchamanteles. Se diferencia un poquito porque el manchamanteles lleva más fruta, lleva piña asada, manzana y plátano. Pasas, le ponemos cacahuate, tomate, cebolla, mil tomate, tomatillo. Nosotros le podemos aquí en los valles centrales llamar manchamanteles, pero en otra comunidad le pueden llamar de otra manera. Los moles nacen a través de lo que tienen a la mano. No se come de la misma manera en la Mixteca. El mole ahí puede ser más picante que en los valles centrales. En los valles centrales se le agrega chocolate. Son diferentes tipos de utilizar los azúcares naturales de las frutas. Todos los ingredientes que lleguen son de diferentes cosechas. A veces puede venir más picoso un chile, entonces más o menos yo voy calculando. Aunque exista una receta, siempre estamos haciendo un balance. Yo soy un puente en la que los productores nos proveen de esos insumos increíbles, de esas manzanas, de esas peras, y mi trabajo es ir a traerlos y ponerlos en mesa. Mi parte favorita de ser recolector es andar en los cerros, en los mercados, en las comunidades. En Alfonsina no existe carta o menú. Los verdaderos creadores de lo que ofrecemos son ellos, quienes cultivan, quienes cuidan las plantas. Toda esa riqueza que existe en Oaxaca, eso es lo que vamos a poner, porque sabemos la calidad que ellos cuidan. Aquí no le ponemos nada de químicos, son puros orgánicos. Si tu enfoque está hacia buscar la esencia de esos ingredientes, pues tienes que ir con los productores, tienes que ir a los mercados, tienes que buscar una relación mutua de muchos años, mantener alimentada esa relación. O sea, no es lo mismo destapar una caja que ir a buscar las manzanas, que ir a recolectar los tomates. Es el proceso. Es la dedicación. Voy a llevar una caja de esto. Ya sabe que este es el mero bueno de acá de Oaxaca, pero no todos saben el sabor, que casi no lo hay mucho acá, ahorita está muy escaso. El oro escondido. Alfonsina era mi madre y en honor a la abuela se le puso Alfonsina el espacio. Para mi mamá era muy importante enseñarme y luego la abuela, la tía,
Entonces vamos aprendiendo conforme vamos creciendo, pero los sabores pues no se nos olvida desde que uno lo empieza a probar, a comer. Jorge es mi hijo y él fue el que se quedó con pues también don, creo. Yo creo que tengo la fortuna de hacer una de las profesiones más bonitas. La comida unifica y nosotros tenemos esa responsabilidad de cocinar. Siento que desde nuestra profesión también podemos hacer cambios importantes, contribuir un poquito de lo que pues, nos da la tierra. Nosotros lo único que tratamos de hacer es comunicar que hay una riqueza extensa de norte a sur. En la manera en cómo percibimos el mole en Oaxaca es que es un complemento de ingredientes, pero cuando tú lo pruebas es solo un sabor, una esencia. Sí, tiene un aroma como a caramelo, inclusive creo que el color. Sí, obviamente se siente el que estuvo en barrica, ¿no? Evidentemente tiene ese aroma. Pues el mole esencialmente se come para la vida, para la muerte, para la bienvenida de algún invitado. Y eso siento que no pasa en otra parte del mundo. Es la esencia de México. Para nosotros significa fiesta, alegría, reunión familiar, pachanga. ¿Qué le parece el mole? Sí, está sabroso. Bien sabroso. No había comido mole con pescado, ¿eh? Sabe echarle bueno a las comidas. No todos buscan lo criollo y lo bueno. Bueno, lo bueno también que contamos con gente que sabe vender cosas buenas también. Por eso es que Oaxaca es de las comidas muy buenas. Salud.